estás, hermano querido? Estamos agradecidos a Dios una vez más porque nos permite reencontrarnos contigo a través de tu canal, La Biblia Habla. Hemos estudiado ya bastantes temas con respecto a la palabra de Dios y seguiremos analizando muchos más. Hoy continuaremos con la serie del Espíritu Santo. Así que, antes que nada, vamos a buscar a Dios en oración y luego iniciaremos el tema de hoy. Vamos a buscarlo a Él poniendo nuestra mente conectada con el cielo y nuestras rodillas en tierra para que podamos con humildad buscar la dirección de Dios para el estudio de su palabra. Cariñoso Padre, Dios bueno que estás en los cielos, te agradecemos por el privilegio que tú nos das una vez más de podernos encontrar con nuestros amigos y hermanos de todas las latitudes donde puedan ver estos videos. Gracias, cariñoso Padre, por tu misericordia. Te pedimos que ilumine la mente de los que van a estudiar tu palabra y que ilumines también, Señor, mi voz para que pueda hablar solamente tus palabras y no mis intenciones y mis teorías. Gracias por tu bondad y por tu misericordia, cariñoso Dios. No te olvides de las necesidades de cada uno de tus hijos y en tus manos nos encomendamos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Te pedimos antes que nada que te suscribas a nuestro canal, que compartas nuestros videos, que le des a la campanita para saber cuándo subimos nuestro próximo video y que también puedas tú comentar lo que se estudia aquí, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, si tienes impresiones, qué cosas se pueden mejorar, qué cosas no. Y siempre con respeto y con altura tomaremos en cuenta también tus pensamientos, y si no crees lo mismo, pues en una charla aquí debajo del video, pues podemos responderte tus inquietudes con todo respeto y siempre con la palabra de Dios abierta. Vamos entonces ya de lleno al estudio de la tercera parte sobre el Espíritu Santo. Un tema importantísimo, primordial para nuestra vida espiritual y para nuestra salvación, como la hemos visto en los otros dos capítulos anteriores. ¿Qué es lo que nos atañe hoy con respecto a este tema del Espíritu Santo? Bien, hoy lo vamos a ver en su obra de cómo guía al pueblo. Hoy digamos que el título sería Guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, vayamos entonces ya de lleno al estudio de su palabra. ¿Cómo son guiados los hijos de Dios? El Evangelio según San Juan 16:13. Cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará de todo lo que oyere, y os lo hará saber las cosas que han de venir. O sea, el Espíritu Santo iba a guiar a sus hijos hacia la verdad, porque es un espíritu de verdad. Él los guiará a la verdad y los enseñará todas las cosas que van a acontecer. O sea que el Espíritu Santo iba a ayudar al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, y guiarlos por el camino de la verdad hacia lo que va a venir. Entonces, ¿cómo son guiados los hijos de Dios? Por la obra y gracia del Espíritu Santo. Bien, segunda pregunta. ¿Hay más de un espíritu? ¿Hay más de un espíritu? Primera de Juan 4:1. ¿Hay más de un espíritu? Y yo diría que sí, pero vamos a ver qué nos dice la Biblia. Primera de Juan 4:1 dice así: Amados, no creáis a todos los espíritus, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Probad a los espíritus, dice la Biblia, probadlos, porque no todos son de Dios. No todos son de Dios. No todos los que hacen supuestos milagros, no todos los que hablan en lenguas, no todos son de Dios.
No todos. Por eso dice, probad a los espíritus, porque no todos son de Dios. Bien. En tercera pregunta, ¿puede ser engañado un creyente? ¿Puede vivir un creyente engañado? Uno que estudia la Biblia, uno que lee las Escrituras, ¿puede vivir engañado? Pues vamos a ver qué nos dice la Biblia. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 y 10. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 y 10. Vamos a ver si puede ser engañado algún creyente. Y aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con gran potencia o poder, y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, ¿puede un cristiano, un creyente vivir engañado? Sí. ¿Por qué? Porque no basa su conocimiento en las palabras de Dios, sino en quiénes. En aquel inicuo. Este inicuo puede ser un dirigente de iglesia, un pastor, un sacerdote o cualquier persona que venga de parte de Satanás. Tú confías en él, tú confías en tu pastor, tú confías en tu dirigente, pero tú sabes si el dirigente lo guía el espíritu de verdad o lo guía aquel espíritu que no es de verdad. ¿Y cómo se sabe eso, hermano? Pues iremos dilucidando a través de este estudio si es así, si estamos dirigidos por dirigentes que obedecen a Dios o no lo obedecen. Recordemos que el Espíritu nos guía ¿a dónde? A toda la verdad, a toda la verdad. Cuando ya empezamos a escuchar que el sábado era para los judíos, que la manifestación del Espíritu se conoce porque hablamos en lenguas, y hemos visto que el hablar en lenguas no era una condición sine qua non para recibir el Espíritu Santo. Cuando se recibió el Espíritu Santo, hablaron en lengua, pero eran lenguas de otros idiomas para una predicación a gente de otro idioma, no para gente del mismo idioma. Entonces, por eso debemos ser guiados por el Espíritu a toda la verdad, no a una verdad mentirosa, torcida, diciendo que la única característica del pueblo de Dios es que hablan lenguas. Y vimos que la característica del verdadero pueblo de Dios es que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Entonces no hay que dejarse engañar por cualquier espíritu mentiroso. Hay muchos espíritus. Probad a los espíritus para saber si los espíritus son de Dios o no. Si están de acuerdo con la Escritura, en el contexto de toda la Escritura, no la mitad del Nuevo Testamento para adelante, porque si tomamos el Nuevo Testamento para adelante podemos decirle a la Biblia cualquier cosa, como que Cristo caducó los mandamientos en la cruz, como que el antiguo pacto ya no corría más. Pero sin embargo, cuando hemos estudiado el tema del santuario hace casi un año ya, hemos estudiado un tema del santuario, vemos que las fiestas solemnes que acaecían bajo el régimen del santuario, pues tenían también sombra en lo que habría de venir. Y todavía no se han cumplido todas las fiestas que se conmemoraban en el santuario como sombra de lo que habría de venir. Faltan las cabañas, no se ha cumplido todavía las cabañas, la peregrinación del pueblo de Dios esperando el pronto regreso del Divino Maestro. Todavía no se ha cumplido eso. Por lo tanto, no podemos decir que el antiguo pacto ya está caducado totalmente. No. Lo que caducó fue la ley ceremonial. Por eso también es interesante saber y conocer la Escritura para no ser engañado. Por eso el Espíritu nos guía a través de la Escritura a la verdad. Bien. Dijimos, 2 Tesalonicenses, vamos a leer ahora
Mateo 24, 23 y 24, también lo hemos estudiado, Mateo 24. Mira lo que nos dice Mateo 24, 23 y 24. Mateo 24, capítulo 24, versículos 23 y 24. 3 veces en el capítulo 24 Jesús dice: mirad que nadie os engañe. Dice así. Entonces, Mateo 24, 23 y 24. Entonces, si algunos dijere: aquí está el Cristo, o allí, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos. Aquí nos anuncia Cristo que vendrán falsos. Primero decía Mesías, ¿no? Pablo decía falsos profetas. Pues aquí nos dice que se levantarán falsos Mesías, falsos enviados supuestamente de Dios, ¿no? Bien. Y darán señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los propios escogidos. Aquel que no esté cimentado en la Escritura, aquel que no conozca la palabra de Dios, será fácilmente engañado. Será llevado por cualquier viento de doctrina, cualquiera. ¿Y qué son vientos de doctrina, Alejandro? Bueno, vientos de doctrina, por ejemplo, es esa copa que tenía la mujer, la ramera, de Apocalipsis capítulo 17, llena del vino del cáliz de su fornicación, lleno de doctrinas erróneas. ¿Y cómo sé yo cuando son doctrinas erróneas, Alejandro? Bueno, escrito está. Ve a buscar la respuesta en la palabra de Dios. Allí está. Cuando una doctrina es errónea, cuando no lo es. En la Biblia encontramos la respuesta a todas nuestras preguntas. A todas. A todas. Por lo tanto, es importante conocer la Escritura, y esto es lo que estamos haciendo a través de estos estudios bíblicos. Hacerte recordar, si ya la conocías, o conocer la verdad, porque no todo se le fue dado el privilegio, por más creyente que tú seas y estés tantos años en la iglesia. Pues entonces dime, hermano, ¿cuántas veces te han hecho una predicación con respecto a que el Espíritu Santo se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios? ¿Cuántas veces te han enseñado estas cosas? ¿O te han enseñado que el Espíritu Santo se manifiesta en la iglesia únicamente por el don de lenguas? Y eso demuestra que es ver la iglesia verdadera. No. La iglesia verdadera es aquella iglesia que te enseña a guardar todos los mandamientos de Dios tal cual están en la palabra de Dios. Que no tuerce nada, que no te engaña, que no te miente, que te lleva a Dios. Aunque te tenga que aunque te tenga que estrellar contra una pared para que tú abras los ojos. Porque a veces duele abrir los ojos. Es más fácil caminar de la mano que te lleve otro. Pero cuando tú tienes que empezar a caminar por ti mismo, te puedes encontrar que hasta no sabes para dónde ir. Por eso necesitamos la lámpara, que es a nuestros pies tu palabra, y que alumbra nuestro camino. Necesitamos esa palabra de Dios, que es la guía que Él ha dejado, que su Espíritu ha inspirado a los profetas para que su pueblo camine de acuerdo con su voluntad y no con los criterios humanos o los falsos maestros o los falsos profetas. Muy bien. Entonces, punto número 4. ¿Se puede saber si estos espíritus son verdaderos o no se puede saber? ¿Se puede saber si estos espíritus son verdaderos? Primera de Juan 4.1. Primera de Juan 4.1. Mira lo que nos dice Primera de Juan 4.1. ¿Se puede saber si todos los supuestas manifestaciones espirituales son verdaderas? Amados, no creáis a todos los espíritus, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Vuelve a recalcar Juan en su carta. Cuidado, prueben los espíritus, porque no todos los espíritus son de Dios. Algunos se parecen mucho,
pero distan mucho de ser espíritus de Dios. Por eso hay que escudriñar las Escrituras para discernir si son espíritus de Dios o no lo son. Bien, segundo texto entonces, para encontrar más luz, 1 Tesalonicenses 5:21. 1 Tesalonicenses 5:21. 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 21, dice la palabra de Dios: examinándolo todo, retén lo bueno. Pablo nos aconseja, examinen todo y retengan lo bueno. Esto es lo importante. Debemos escuchar, no cerrar la mente, Nunca hay que cerrar la mente, hay que tener la mente abierta, pero examinarlo todo a la luz de un escrito está y retener lo bueno, lo malo deséchenlo. Lo malo deséchenlo. Esto quiere decir, Alejandro, que si mi pastor predica que el domingo es el día del Señor, pero predica muy bien de la salvación y que Dios me ama, y yo tengo que escucharlo a él y retener lo bueno, pues sí, en alguna forma tú puedes escucharlo a él, pero tú sabes muy bien que si te está diciendo que el domingo es el día que Dios ha separado para su adoración y festividad, que es conmemoración de la resurrección, y que es el día que Él ha dejado para guardar a los cristianos y ya no es el antiguo sábado que era para los judíos, pues entonces, hermano, te está diciendo cualquier verdura, porque la verdad que no es así. Hemos estudiado en la Biblia que el sábado nunca ha cambiado. Por lo tanto, si te vengo yo mismo a decir otra doctrina que tuerza las Escrituras, pues yo mismo estoy siendo un espíritu engañador. Estoy dejándome conducir por un espíritu engañador que no es el espíritu que Dios ha dejado en su palabra, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que desechar. Si el mensaje viene con engaño y con mentira, aunque lo mezcle con un poquito de verdad, es un engaño fatal. Fatal. Porque un poquito de verdad, un poquito de mentira en un tacho de verdad, pues ya no deja que la verdad sea pura. Y si la verdad no es pura, es una verdad adulterada. Y cuando la verdad está adulterada, pues ni modo. Muy bien. Continuemos. Punto número 5. ¿Hay alguna regla para saber cuando los profetas son verdaderos y cuando son falsos? ¿Cómo sabemos cuando un profeta es verdadero y cuando es un profeta falso? Hay muchas denominaciones que hoy día dicen tener profetas. Otros dicen que fueron inspirados libros por profetas. Otros todavía tienen apóstoles y profetas. Pero ¿cómo sé yo si realmente esos profetas son inspirados por Dios o no lo son? ¿Cuál es la regla, Alejandro? Bien, están en la palabra de Dios. ¿Y dónde está? Pues vayamos al libro de Isaías, capítulo 8, versículo 20. Isaías, capítulo 8, versículo 20. Aquí sabemos cuando un profeta es verdadero o no lo es. Isaías capítulo 8, versículo 20. Dice la palabra de Dios. Versículo 20. A la ley y al testimonio. A lo escrito está en la palabra de Dios y a cómo es su vida. Al testimonio que da. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, no tienen la verdad. Es clarita la palabra de Dios, ¿verdad? A la ley y al testimonio. Muchos no conocen este texto y a muchos no les conviene conocer este texto. Porque muchos predican muy bien a la ley, pero su testimonio es deja bastante que desear. Entonces, si es un doble mensaje, ya pierde la pureza del mensaje. El mensaje no tiene que ser de doble
de doble ánimo. Tiene que ser con un mismo fin. El profeta debe ser irreprensible, hijo de Dios, correcto en todo, aunque es humano y puede tener yerros, pues usted ve que él quiere vivir de acuerdo con lo que está escrito en su palabra, que se esfuerza por enseñarle y darle a usted, estamos hablando del pastor o del dirigente, se esfuerza por darle a usted pasto fresco, verdad pura, no verdad adulterada, porque si es verdad adulterada, pues por más buena que trate de ser su vida, está movido por un espíritu de engaño. Lamentablemente no sirve, no edifica. Es más, cuando viene el mensaje mezclado con engaño, más destruye que lo que edifica. Entonces debemos tener cuidado con estos falsos maestros que se suben al caballo de que son del pueblo de Dios, y que enseñan la verdad, pero realmente no lo hacen. Por eso esta es la regla clara para saber cuándo alguien es de Dios o no lo es. A la ley y al testimonio, dice Isaías. ¿Otro texto más para esto? ¿Habrá otro texto más, Alejandro? Pues sí, Juan 15, 26. Juan 15, 26. Mira lo que dice Juan, capítulo 15, versículo 26. Mira lo que nos dice Juan. Empero cuando viniere el Consolador, el Espíritu Santo, pero cuando viniere el Espíritu Santo, el cual yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, eso es lo que tienes que entender, hermano. Cuando el Espíritu viene un Espíritu de verdad, no de media verdad, sino de verdad completa, el cual procede del Padre. Él dará testimonio de mí. El Espíritu Santo da testimonio de Jesús. Por eso no puede ser el Espíritu Santo Cristo mismo, como muchos enseñan y creen que el Espíritu Santo es Cristo desencarnado. Porque dice, yo me voy, pero enviaré otro Consolador, dice, y cuando viniere el Consolador, él, que yo os enviaré del Padre, o sea, yo me voy, pero enviaré otro Consolador, o sea, me voy pero me envío a mí mismo. No tiene sentido. Es una cosa ilógica pensar de que el Espíritu Santo es Cristo mismo desencarnado. El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, está con el Padre y procede de allí, y Él dará testimonio de mí. El Espíritu Santo viene a dar testimonio de Cristo, y Cristo dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es importante entender esto. Cuando el Espíritu Santo viene a un siervo, a una iglesia, a un pueblo, pues viene para traerle verdad completa, no a medias verdades, sino una verdad completa. Ahora, cuando el pueblo no quiere recibir esa verdad y rechaza al Espíritu de verdad, pues el Espíritu se retira, se vuelve al Padre, y quedan totalmente en tinieblas, y necesitan hacer manifestaciones espiritistas, como eso de hablar en lenguas y otras cosas, y sanaciones milagrosas. Yo invitaría, honestamente, hermano, si tú eres pentecostal, yo invitaría a los pastores sanadores a que visiten un hospital. Visiten y sanen allí en el hospital, a ver qué les parece, si es palabra de Dios o no, o son engaños para engañar a la grey lo que utilizan. Instrumentos del diablo para engañar. Y yo sé que esto me va a ganar enemigos, pero no puedo callarme la verdad. Los supuestos pastores sanadores, ¿por qué no visitan un hospital? ¿O solamente producen milagros allí en sus iglesias?
y no producen milagros donde realmente se necesitan, que son en las salas de los hospitales, donde están los enfermos realmente enfermos, y muchos tal vez hasta a punto de morir. Pero claro, allí no van a hacer milagros, allí no van, por algo no van. Entonces, ¿se puede saber si son verdaderos o no? Claro que sí. A la ley y al testimonio, y si es guiado por la verdad de Dios, pues habla de verdad, porque el espíritu que guía al ser humano no lo guía a engañar a nadie, guía a la verdad, ¿verdad? Bien, y 17:17 de Juan 17:17, dice la palabra de Dios: santifícalos en tu verdad. ¿Qué es lo que santifica al creyente? Tu verdad, tu palabra, dice, tu palabra es verdad. Allí está la profecía, allí está lo que el pueblo necesita, el pasto fresco que el pueblo necesita para estar bien apacentado, para prepararse para la venida del pastor. El pastor ha encomendado su grey a otros pastores, pero otros pastores son asalariados muchos, y los asalariados no les interesa lo que le pase a las ovejas o al rebaño. El asalariado no entra por la puerta del pastor, entra por la pared o por cualquier otro lado, pero no por la puerta donde entran las ovejas. No les interesa nada más que negociar con la palabra de Dios. Entonces es importante entender que dice Juan 17, santifícalos en tu verdad. Debe ser santificado el Hijo de Dios en la verdad de Dios, en la obediencia a la verdad de Dios. Allí está la santificación del creyente. Y solamente a través del Espíritu Santo podemos adquirir la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad, hermano, no te engañes. Yo te puedo hablar de esperanza, yo te puedo hablar de cuánto te ama Dios, pero si yo no te llevo a una santidad, a vivir una santidad, pues no te sirve de nada, porque no verás al Señor. Nadie verá al Señor sin santidad. Nadie. Son engaños y mentiras eso de esperanza. ¿Esperanza en qué? En lo que pasa en este mundo. En que Dios te ama. Ya lo sabe, todo el mundo lo sabe que Dios lo ama. Pero ninguno vive de acuerdo con responder al amor de Dios con amor. Y amor a Dios es amar su palabra, obedecerla y lograr la santidad a través de la obediencia a su palabra. Por eso es importante entender el don del Espíritu Santo dado a la Iglesia. No es un don a media, no trae una verdad a media, trae una verdad completa y da frutos y dones completos, no a medias, no a medias. Bien, número 6. ¿Cuál es el llamado que Dios nos hace a cada uno entonces? ¿Cuál es el llamado que Dios nos hace a cada uno? Primero veamos el llamado de Dios. ¿A qué nos llama Dios a cada uno? A ver, ¿qué nos llama Dios? Apocalipsis 22:17. Mira lo que ¿a qué nos llama Dios? Apocalipsis 22:17. Apocalipsis 22:17. Dice la palabra de Dios. Y el Espíritu y la esposa, el Espíritu y la Iglesia, dice, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome agua de la vida de balde. Es gratis. Hay para todos. Hay para todos. El esposo, el Espíritu y la Iglesia dice, ven. Ven al Señor. ¿Cuál es el llamado que nos hace Dios? Ven. ¿Cuál es el llamado que nos hace el enemigo de Dios también? ¿Cuál es el llamado que nos hace el enemigo de Dios?
Hechos 24:25. Mira, ¿cuál es el llamado que nos hace el enemigo de Dios? Hechos 24:25. Capítulo 24, versículo 25 del libro de Hechos. Verso 25 dice así. Dice, y disertando él de la justicia y de la continencia y del juicio venidero, espantado Félix respondió, ahora vete, mas en teniendo oportunidad te llamaré. Ahora vete, más adelante te voy a llamar. Ahora no necesito ese mensaje, lo necesito tal vez más adelante, ahora no. Ahora estoy bien así, me quedo con mi congregación dominical. Porque ahora estoy bien, yo me llevo bien con el pastor es muy bueno, predica unos sermones pero guardamos el domingo y yo me quedo acá, porque este es mi lugar. Yo fui católico toda mi vida, ¿cómo voy a cambiar a esta altura el partido? Otros dirán, todos los caminos conducen a Roma. Hermano, aquel que te diga estas cosas cumple el llamado del maligno. ¿Cuál es el llamado del maligno? Vete, más tarde te llamo. Más tarde, tal vez en otro momento. Ahora no puedo, pero en otro momento te buscaré. Ese es el llamado del maligno. Y tú no sabes si tendrás otro momento. No sabemos qué pasará aquí a 5 minutos o 2 minutos. No lo sabemos. No lo sabemos. Pero le decimos al Espíritu, vete, más tarde te llamo. Ahora quiero disfrutar de una película. Ahora quiero disfrutar de mi juventud. Ahora quiero disfrutar de mis bienes. O lo que sea. El llamado del enemigo siempre es un llamado a dejar para las cosas de Dios para más tarde. Ahora no puedo, más tarde. ¿Se puede tener una conciencia adormecida? ¿Se puede tener una conciencia adormecida? ¿Y qué tiene que ver una conciencia adormecida con lo que estamos viendo, Alejandro, con el mensaje del Espíritu Santo? Pues tiene que ver. Porque si tu mente está prejuiciada o adormecida, nunca podrás entender los mensajes que el Espíritu Santo tiene para ti. ¿Y cómo sabemos esto? ¿Cómo sé si yo tengo una mente adormecida o no? Pues vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Timoteo 4:2. Primera de Timoteo 4:2. Perdón, Mateo no. Era Primera de Timoteo 4:2. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Dice así. Que con hipocresía hablarán mentiras, teniendo cauterizada la conciencia. Acá está la respuesta. La gente dice que con hipocresía. Mire, vayamos al versículo 1. Completemos la idea de Pablo en el versículo 1. Empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando, dice, a espíritus del error y a doctrinas de demonios. Muchos se dejarán seducir por doctrinas de demonios y por error, y que con hipocresía hablarán mentira teniendo cauterizada la conciencia. Hermano, cuando tú estás acostumbrado tanto a la mentira, tu mente se cauteriza y no entra la verdad ni a palo, ni a palos. Porque estamos tan acostumbrados a que nos hablen la mentira que ya nos parece, dice, hay un dicho popular que dice, miente, miente, que algo quedará, ¿verdad? Pues eso es verdad. Es triste, pero es verdad. Nos han mentido a veces, tantas veces, que nos acostumbramos a la mentira. ¿Cuál mentira me pueden venir a mí si yo tengo tantos años en la iglesia? Bueno, sí. Pues déjame decirte, puedes tener 500 años en la iglesia, no lo vas a tener, pero 500 años en la iglesia y vivir equivocado. Conozco mucha gente que tiene muchos años en la iglesia y predican que Cristo no es Dios.
Y no hay forma que les entre en la cabeza que Cristo es Jehová, porque fueron enseñados que Cristo no es Dios y su mente se cauterizó allí y no lo sacás, no lo sacás. Otros, que el Espíritu Santo no es una persona, que es el mismo Cristo desencarnado, y entonces están tan metidos en el error que su mente se cauterizó, se cerró allí y no hay forma de que cambie, a menos que en algún momento el Espíritu Santo pueda entrar, no sé cómo, solo Dios lo puede hacer eso, ningún hombre puede hacerlo, pero solo Dios puede tener el privilegio de poder entrar en la mente de alguien y transformarla. Solo Él puede. Pero muchas veces nosotros no le permitimos. Cauterizamos la mente de tal manera que no puede entrar más nada de luz, nunca más, nunca más. A menos que Dios tenga un poco de misericordia, ¿no?, de nosotros. Por eso hay que tener cuidado con el error, porque el error cauteriza nuestra mente. El engaño cauteriza la conciencia y no permite entrar la luz. No permite entrar la luz, porque a nadie le gusta que le muestren que estuvo errado tantos años de su vida. Pero el que tiene espíritu de amar a Dios de corazón, cuando tú te muestra la Escritura, no, aquí dice acuérdate del sábado para santificarlo, pero yo he guardado el domingo por tantos años y sabía, estaba aquí y yo no lo había visto. Entonces Dios puede descauterizar la mente cuando tú se lo permites, pero a veces es tan difícil, porque un prejuicio que se arraiga en la mente cauteriza la conciencia. No hay forma ya de que humanamente se pueda cambiar a menos que Dios sobre un milagro. A menos que Dios sobre un milagro. Bien, vayamos entonces terminando el estudio de hoy. ¿Cómo se produce el cambio de la conciencia? ¿Cómo puede producirse el cambio de conciencia en el humano? El libro de Hechos nos dice, Hechos 26, 9 al 11. Hechos 26, 9 al 11, ya con esto vamos cerrando el estudio de hoy. Hechos 26, 9 al 11. Dice así el libro de los Hechos. 26, Hechos 26, quiero decir, 9 al 11. Dice la palabra de Dios. Yo ciertamente había pensado deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Esto es Pablo hablando, lo cual también hice en Jerusalén, y yo encerré y en cárcel, y es a muchos de los santos recibida potestad de los príncipes de los sacerdotes, y cuando eran matados, yo di mi voto. Esto contaba Pablo. Este es un testimonio de una conciencia descauterizada por la gracia de Dios. Versículo 11. Muchas veces castigándolos por toda la sinagoga, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extrañas. Pablo era uno que tenía la mente cauterizada. Y no solamente tenía la mente cauterizada, era instrumento del enemigo, persiguiendo a los pobres cristianos primeros, como leímos aquí, los obligaba a blasfemar, los masacraba. Y sin embargo, con su mente cauterizada, Dios tuvo que obrar un milagro para poder él descauterizar la mente de Pablo. En el camino a Damasco, allí Jesús sale al encuentro de Pablo, porque Pablo no era malo porque quería hacerlo. Pablo era fariseo y creía que la secta farisea era la verdad, y que todos los que se oponían a los fariseos eran todos mentirosos y blasfemos, y debían ser muertos y perseguidos, y maltratados y masacrados, porque Dios no puede tener dos verdades, pensaba Pablo. Entonces, como tiene que haber una sola verdad, vamos a dejar una sola verdad en el planeta y vamos a exterminar el error. Y masacró a gente inocente. Y aquí él está reconociendo sus errores. Y reconoció sus errores.
porque él era verdadero apóstol de Cristo, verdadero hombre de Dios, como Nicodemo, también era un verdadero hombre de Dios. Y Gálatas 2:20. Con esto cerramos. ¿Cómo se puede descauterizar una conciencia? Gálatas 2:20. Dice Pablo 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué palabras expresa Pablo aquí después de aquel encuentro con Jesús en el camino a Damasco? Allí su mente cauterizada fue descauterizada. Pero muchos no tenemos, o no tienen, o no tendrán esa posibilidad de tener ese encuentro con Jesús, porque lo rechazaron tantas veces lo rechazaron, que el Espíritu Santo dijo, bueno, si tú no quieres, yo no puedo hacer nada por ti. Y se separa por un tiempo. Y a veces ese tiempo puede ser fatal. Necesitamos un encuentro con Jesús. Necesitamos el encuentro con el Espíritu Santo en nuestro corazón. Que nos cambie, que nos descauterice la mente, que nos lleve a toda verdad. Y ser guiados por Él. Y conducidos por Él. Como fue Pablo después del camino a Damasco. Ojalá, hermano, tú y yo podamos decir como Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Vamos a terminar con una oración en este estudio y te agradecemos por todo. Te pedimos que te suscribas a nuestro canal y que envíes sugerencias, que comunícate con nosotros. Queremos saber qué piensas, queremos conocerte. Queremos sentir el cariño de hermano, que esto no lo hacemos como medio de popularidad, porque no busco popularidad, simplemente expresar la verdad de Dios. Ser guiados por el Espíritu Santo es lo que necesitamos todos los creyentes en Dios. Todos. Vamos a terminar con una oración. Cariñoso Padre y buen Dios que estás en los cielos, te agradecemos por el privilegio que tú nos das de haber podido abrir tu palabra, de haber escuchado tu voz. Permite, Señor, que nuestras mentes y nuestras conciencias no estén cauterizadas por el error y por el pecado. Sácanos de los errores, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Llévanos a la obediencia a tu verdad, a guardar tus mandamientos y tus preceptos de todo corazón. Gracias por tu amor y tu misericordia. Bendice a cada uno de los que ven estos videos y a sus familiares. Socórrelos en sus momentos de angustia y aflicción. En tus manos los encomiendo, cariñoso Padre, por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. No te olvides, como decimos cada vez que nos encontramos contigo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Que el Señor te bendiga, te guarde y hasta nuestro próximo encuentro. Déjate conducir por el Espíritu Santo. Un abrazo grande de corazón. Que el Señor me los bendiga y me los guarde.